Vamos a profundizar en este tema y para eso ya recibo al diputado del Partido Nacional, Martín Lema, que ha estado trabajando en la comisión investigadora sobre este tema de ACE. Gracias por estos minutos. Por favor, un gusto estar acá. Concretamente, ¿qué es lo que están coordinando los diferentes partidos de oposición que están trabajando en el tema de ACE? ¿Se puede esperar que presenten informes independientes, como por ejemplo sucedió con ANCAP, o la idea es ir con una causa unificada? Bueno, la forma por la cual se va a comparecer, yo no me quiero adelantar. La están definiendo por estas horas. Se formó un equipo de abogados en los cuales de los 5 partidos políticos hubo consenso entre todos en que era necesario llevar a la justicia un montón de elementos que consideramos necesarios para que se investiguen diferentes hechos que tienen presunciones muy importantes. Al principio vamos a comenzar, por obvias razones, por el Hospital de Bella Unión. Hubo mucho consenso. Yo, si bien no sé cuál va a ser el desenlace final, estábamos todos de acuerdo que hay elementos de peso que pueden ser muy importantes a la hora de ser analizados por el crimen organizado. Me interesa ese tema porque el caso de Bella Unión, o sea, la causa de ACE tiene, al menos en la comisión investigadora, muchísimas ramificaciones, pero el caso de Bella Unión ya está en la justicia de crimen organizado por una pata. ¿Qué es lo que estarían ustedes aportando desde la comisión investigadora como extra? Sí, hay varios casos que están siendo investigados por la justicia, en algunos casos de oficio, como es el caso de Bella Unión, y nosotros vamos a... De Rivera también. El de Rivera también, por ejemplo. Después está Dolores y Mercedes, también está en la justicia, pero denuncia por parte de algunas de los protagonistas locales del departamento. Con el tema de Bella Unión nosotros vamos a presentar prueba y vamos a tener una participación activa en cuanto a la representación para ir trasladando los elementos que consideramos necesarios, por ejemplo, los testimonios que ha recabado la comisión investigadora, tanto testimonios del punto de vista de diferentes personas que fueron citadas, como información que se solicitó a través de la comisión investigadora. En algún momento hubo por parte de las autoridades de ACE una declaración sobre el cambio de criterio del Tribunal de Cuentas en cuanto a la interpretación del artículo 46, que tiene que ver con el tema del conflicto de interés. Sobre eso hicimos consultas al Tribunal de Cuentas y hubo respuesta. Repasemos simplemente que el tema de Bella Unión es muy importante, el tema del conflicto de interés, porque se está evaluando si lo hubo en el caso de que los dueños de la empresa CIEM de traslados eran también jerarcas de ACE y que tuvieron información privilegiada, entre otras cosas. Sí, no solo eso, de los 3 jerarcas que hoy siguen en cargo de jerarquía, 2 de ellos habían sido directores del Hospital Bella Unión. Y eran parte contratando socios y al empresa. Mismo tiempo recibiendo el dinero por la contratación. Fíjate que no es el único caso que está estudiando la investigadora de estas características. En el caso de Bella Unión, cuando la empresa se constituye, esto consta en el diario oficial y es parte de lo que hay que manifestar, uno de los socios de la empresa era director del Hospital Bella Unión. La empresa se adjudica en el año 2013, cuando otro de los socios era director del Hospital Bella Unión. Es decir, estuvo de los 2 lados del mostrador, siendo director del hospital y siendo propietario de esa SRL para servicios de traslados. Y ahí es que ustedes tienen números o constatación de que se dispararon los gastos. Sí, eso es fácilmente corroborable. En el Sistema Integrado de Información Financiera se muestra el incremento de montos cuando se empieza a contratar a la empresa de jerarcas. También constató la investigadora que la cantidad de kilómetros recorridos con móviles especializados propios del hospital disminuyó el año que se contrató a la empresa de jerarcas. Y hay cosas que no son menores, que también es importante que se tengan, como que desde las autoridades de ACE se le mintió al Tribunal de Cuentas para favorecer y para justificar la contratación de la empresa de jerarcas. ¿Por qué? Y lo tenemos por escrito, y esto está todo documentado y lo vamos a presentar, porque se decía que no se disponía de recursos materiales y humanos para poder prestar ese servicio, y que si lo prestara ACE en el hipotético caso, el costo sería más elevado. Se termina comprobando por testimonios de diferentes autoridades que el servicio al final se terminó prestando satisfactoriamente una vez que el Tribunal de Cuentas decía que era inadmisible que se contrate a la empresa de jerarcas. Eso por un lado. Y por el otro, también los datos que se manejan es que el monto que le cuesta al hospital
prestarlo con insumos propios, con móviles propios, es más barato que contratando a empresas jerarcas. Lema, la semana pasada el semanario Búsqueda informó de un informe que hizo Interpol para la justicia de crimen organizado sobre este caso, que entre otras cosas establece que se facturó IVA de manera duplicada, que se trasladó a gente cuya cédula no coincide o no aparece en el registro civil, entre otras cosas. ¿Esos son consistentes con la investigación que ustedes han hecho? Y se lo pregunto en el contexto en el que los propios implicados niegan, y a través de su abogada niegan que esa información sea veraz. Bueno, los abogados justamente lo que deben estar monitoreando y como deben estar participando es todas las garantías del debido proceso, y que esa información que surge de un informe policial ir constatando cómo se dan los distintos pasos en el diligenciamiento de la prueba. Ustedes hasta ahora le han dado garantías. Acá, a ver, yo no quiero tomar parte a nivel de lo que está sucediendo en la justicia. Lo que sé es ese informe policial se da a raíz de que el fiscal lo pide. La defensa, que tiene todo su derecho a hacerlo, presenta prueba, y eso deberá correr los mecanismos para que se vaya diligenciando la prueba. Lo que sí genera preocupación es que una de las primeras medidas es la denuncia al funcionario policial que hace un informe. Que si el informe es inconsistente, no es inconsistente, tiene de los 37 indicios aspectos que serán ciertos y otros que no, se determinará a lo largo de los mecanismos cuando se esté diligenciando la prueba. Pero ya atentar directamente contra el mensajero, contra el funcionario policial, a mí particularmente es algo que me genera preocupación. Estamos en tiempos donde, y acá hablo de un contexto general, pero si un colono, como ha pasado, realiza algo que no gusta, se exhiben los datos. Con el tema del MIDES veíamos también la salida de algunos datos personales del padre que estaba buscando un refugio. Ahora, en este caso, que si bien son cosas distintas, un funcionario policial que cumple la tarea a pedido de un fiscal, que todavía no se sabe si es cierto o no, si está bien o no, ya una de las primeras medidas es una acción contra el funcionario policial. Yo, en términos generales, a mí me preocupa ese tipo de circunstancias. Brevemente, hay otro caso que llamó la atención en las últimas horas que tiene que ver con las colonias psiquiátricas. Se conoció un dato, por ejemplo, que es que habían personas ahí adentro que compraban electrodomésticos con dinero que eran de los internos sin su consentimiento, entre otras irregularidades. ¿Y esto también va a ir a la justicia? Bueno, saliendo del capítulo de Bella Unión, que hay otros, dentro del análisis que van a hacer los abogados, es todo el tema de las colonias. Se compraban bienes de uso común. Una auditoría marca, por ejemplo, un televisor LED 42 pulgadas, una mesa de comedor, una heladera, que son evidentemente bienes que debería comprarse con recursos de la unidad ejecutora, y estaban a nombre de los pacientes. Y sobre las colonias hubo un montón de episodios que lamentablemente que generan muchísima preocupación de todo punto de vista. Eso va a ser analizado. Como también va a ser analizado el tema de Dolores y el tema de Mercedes. No, el otro día en Mercedes, nada más ni nada menos, una de las cosas que decía una ordenadora de gastos, y esto está en versión taquigráfica, que compareció a la investigadora, su directora, era que firmaba sin dar lectura de lo que estaba firmando. Y la directora era propietaria de la empresa que se terminaba contratando. Entonces, es realmente una situación generalizada. ¿Qué plazo se dieron para presentar la denuncia? Yo no soy partidario de los plazos muy tajantes, porque creo que hay que ser muy responsable, muy serio y reuniendo todos los elementos posibles. Bien. Sí, hay una celeridad y va a estar bastante avanzado en los próximos días.